Y estoy en comunicación con Actinver y con Enrique Covarrubias, que es director de análisis económico de esta enorme organización mexicana de servicios de todo orden financiero, para hablar justo de la economía y cómo esta evoluciona en el tercer trimestre de este pandémico 2020. Te saludo, querido Enrique, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Bien, querido Enrique, pues yo pienso que hay mucho que analizar en el ámbito económico cuando estamos viendo datos de Banco de México, de algunos observadores en calificadoras, del comportamiento mismo del mercado y de los principios por sector de la recuperación luego de la parálisis. ¿Cómo están viendo ustedes en esta perspectiva México y su economía? Sí, efectivamente, lo que hemos estado observando en estos últimos meses ha sido una recuperación que se ha dado a velocidades muy distintas según los sectores y los países, como bien lo mencionas. Por ejemplo, a nivel global, cuando uno ve el sector de servicios, pues los países que tuvieron la mayor cantidad de recursos para apoyar a la economía en este momento es donde se ha estado viendo una recuperación de este sector, y algunos otros, en particular el mexicano, que no tuvo apoyos fiscales, todavía bastante apagado este sector. Por darte algunos números, Alemania, por ejemplo, su sector de servicios, desde el mes de junio, de hecho, ya se había observado que el consumo estaba en los niveles previos a los de la pandemia. Lo que está haciendo el gobierno alemán es que le manda cheques tanto a las personas como a las empresas para que en este momento la economía no se desacelere. Ya tendrá el gobierno que lidiar de ese país adelante con el endeudamiento asociado a estas inyecciones, pero sí se ha visto una recuperación en los países desarrollados. Y en los países emergentes, también del sector servicios, un ejemplo que tal vez es el más relevante de las economías emergentes es el caso de Brasil, en el que el presidente Bolsonaro le ha estado mandando cheques a 66 millones de personas. Es un monto más o menos de $110, que es algo así que como 2.500 pesos más o menos, y también ha logrado la economía de servicios de Brasil regresar a los niveles previos a la pandemia rápidamente. Los sectores industriales, sin embargo, son los que han tenido pues una recuperación tal vez más lenta de lo que a mí me hubiera gustado observar a estas alturas. En China ya está la actividad industrial también en los niveles previos a la pandemia. China, de hecho, va también en su recuperación, que es la única economía grande que estamos anticipando que este 2020 incluso termine con un número positivo de crecimiento. Pero en algunos otros lugares, como en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, su sector industrial que ha sido pues recuperado, sí, pero más lento de lo que nos hubiera gustado ver, y aquellos países como México, que estamos integrados a estas cadenas de valor global, también hemos estado observando una recuperación industrial lenta, y de hecho es el único mecanismo de recuperación que se visualiza para la economía en este momento. Sí, ahora fíjate, estoy viendo, por ejemplo, los valores bursátiles en los Estados Unidos, las tres bolsas indicativas así como termómetro de su desarrollo. El Dow Jones ya está en números positivos, casi el 2%, desde enero hasta la fecha. El Standard & Poor's está arriba 10.84% en lo que va del año, y las tecnológicas 34.37%, y en el caso de México estoy empezando a ver que el indicador en la bolsa de valores está 14.9 abajo y la brasileña está 11.88, cuando hace un par de semanas la bolsa brasileña tenía un desempeño más negativo que la mexicana, y ahora la mexicana tiene un desempeño más negativo que la brasileña. Empiezo a ver que se hace un gap, y en ello la recuperación está empezando a cumplir con lo que se había previsto, que era que la recuperación sería, en el caso de México, más lenta. Sí, efectivamente. Primero de las bolsas americanas, otra vez sorprende la velocidad a la cual se han recuperado, sobre todo las empresas tecnológicas. Apple, Tesla, todos estos nombres que conocemos y que además se observan el día a día, ahora que estamos todos trabajando a través de webinars desde nuestras casas. Esta recuperación en el sector tecnológico ha hecho que otra vez el Nasdaq, el Dow Jones, el Standard & Poor's estén en máximos históricos. Es más, ha sido tan rápida la recuperación de estas economías y de estas bolsas, mejor dicho, que ya comienza a haber discusiones muy serias de si no estaremos en una burbuja.
Las evaluaciones no parecen hacer ya tanto sentido, y ya lo que le estamos recomendando a los clientes es que comiencen a tomar utilidades. Algunos de sus portafolios que han estado cargados más a renta variable, sobre todo la americana, si comienzan a tomar algo de utilidades y trasladar esos recursos a renta fija de menor riesgo, no se van a arrepentir. Y en todo ello, Enrique, estamos viendo que a lo mejor empiezan a cobrar valor los valores tangibles y los puertos seguros a la inversión, cuando el desempeño de las tasas está en niveles verdaderamente de estímulo al apalancamiento para que haya otra vez actividad económica. Y estoy viendo que la revisión de la tasa en México hay algunas teorías que hablan de que podría llegar al 4% para el final del año e incluso al 3.75%. ¿Tú esto lo ves muy avesado, lo ves muy arriesgado o lo ves lógico? Banco de México está en una situación complicada. Si uno observara solamente el crecimiento de México, o bueno, la falta de crecimiento de México, claramente el libro de texto te dice que lo que hay que hacer es recortar tasas tan rápidamente como se pueda para apoyar a la economía. Pero los bancos centrales no se dedican a apoyar el crecimiento económico solamente, tienen un mandato principal que es el de la inflación. Y la inflación, desde el mes de abril, que observamos una inflación apenas arriba del 2%, que hay que recordar que el objetivo es de 3% para Banco de México, ha estado subiendo esta inflación poco a poco, pero ya para la primera quincena de agosto ya estaba en 3.99, o sea, no solamente bastante más alta en unos cuantos meses, sino que incluso ya en el umbral máximo de lo que Banco de México tiene permitido para este indicador. Entonces, no solamente tiene que observar la inflación, sino que tiene que ver un componente que es, creo yo, incluso más relevante en este momento. Con el entorno de tasas tan bajo que hay a nivel global, los inversionistas globales que quieren invertir en renta fija tienen que voltear a ver qué país es el que le ofrece las tasas más atractivas. Y ese es uno de los anzuelos que tiene siempre el Banco Central de nuestro país para asegurarse que no se den salidas tan importantes de recursos. Entonces, para contestar tu pregunta más directamente, a mí me parece que el entorno actual de tasas del 4.50% ya se ve casi como el límite inferior que vamos a ver de tasas. Puede ser que venga un recorte, el último recorte en este mes de septiembre de otros 25 puntos base para llevarla a 4.25, pero más allá que eso, me parece que eso ya podría generar otro tipo de problemas financieros, tanto de tipo de cambio como de inflación. Por último, te pregunto, Enrique, el peso mexicano. Hay una perspectiva interesante que más o menos mantiene el valor del peso con respecto al dólar, pero no por fortaleza del peso y su convertibilidad, sino por una presunta debilidad del dólar norteamericano como patrón moneda. Eso es completamente cierto. Es más, los gobiernos del mundo han estado preocupados al ver el dólar que se ha debilitado tan rápidamente. En Europa, por ejemplo, incluso el Banco Central es muy probable que en las siguientes semanas tenga que tomar medidas más agresivas ahora para debilitar al euro, porque hay una carrera entre las economías más grandes para ver quién tiene la moneda más débil y con esta debilidad que sus exportaciones puedan resurgir rápidamente. Para estudiar el peso mexicano, esta historia es la correcta. El peso como moneda solamente nacional tiene una tendencia de depreciación. No estamos creciendo, no estamos mejorando nuestra competitividad. Hay presiones de finanzas públicas, hay situaciones de todo derecho que lo debilitan. Lo sorprendente es que ha sido incluso más rápida la velocidad a la cual se ha debilitado el dólar, y esto ha ocasionado que el peso en el neto se esté apreciando. Yo creo que el peso por ahí de 21.50 es difícil que lo vaya a romper. Un peso mexicano más apreciado que 21.50 con esta caída del 10% que estamos anticipando para la economía de nuestro país se ve complicado, y una vez que llegue a esos niveles, lo que deberíamos estar esperando para los siguientes 12 meses, que además es año electoral el próximo, con cambios en la Junta de Gobierno de Banco de México, sí creo que debemos estar esperando un tipo de cambio más depreciado. Entonces, nosotros estamos pronosticando el peso para el cierre de este 2020 en 22.50 y para el cierre del próximo año en 23.50. Bueno, pues sí, y mucho dependerá de la consolidación de China y su moneda
del euro, como dices tú, y su moneda, y curiosamente de la posibilidad de que la convertibilidad del peso mexicano siga siendo para la economía, digamos, que transita por América Latina, como una moneda fácilmente convertible y por ende negociable, cuando por ahí hay iniciativas en el Congreso que hablan de que mejor desapareciéramos al billete de 500 y el de a 1000 en la unidad de inteligencia financiera para con ello evitar el lavado de dinero, cosas que a veces se me hacen que deberían algunos funcionarios mejor de quedarse callados ante la situación económica que estamos viviendo los mexicanos. Pero en fin, eso ya es un asunto de carácter político. Lo importante es que estos son, en términos generales, los escenarios que se están viendo bajo la lupa profesional de gente avesada en términos económicos, como es el caso del análisis que en economía nos hace Actinver. Como siempre, Enrique Covarrubias, te mando un abrazo y esperamos que haya congruencia en políticas públicas que nos permitan avanzar, digamos, consolidadamente en pasos para que hagan que la economía vuelva a reactivarse. Gracias y te abrazo desde aquí. Abrazo, regreso, hasta luego.